Nuestro tema central, brevemente, nos gustaría que nuestro señor director nos ponga la imagen sobre unas declaraciones, un anuncio que ha hecho el aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, que ha dicho que el próximo martes va a dar declaraciones contundentes sobre el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros no tenemos los datos, no estamos orejeados, hemos preguntado, nadie nos ha querido decir, pero el contexto nos sugiere que hablar del tema interno del Partido de la Liberación Dominicana en lo que concierne de manera específica a la escogencia de su candidato, pues va a confrontar de manera directa a la bancada, al equipo del ex candidato presidencial por el PLD, Abel Martínez. ¿Por qué? Porque precisamente fue el equipo de Abel Martínez que elevó un recurso ante el Tribunal Superior Electoral para que se anulara la intención de realizar una consulta interna similar, paradójicamente, a la que se llevó a cabo en el año 2022, que benefició a nada más y a nada menos que Abel Martínez. Abel Martínez ofreció una entrevista que hoy es publicada por el Diario Libre, hecha por el destacado Dionisio Soldevila. Ahí la tenemos, señor director, muchas gracias. Y a Abel Martínez se le pregunta sobre esto, de lo que la decisión del TC de evitar que el PLD escoja sus candidatos, como lo hizo en el 2022, cuando él resultó beneficiado. Y oiga la respuesta de Abel, del joven talentoso Abel. Bueno, lo importante es que gane la democracia y que el triunfo sea de la institucionalidad y el respeto a la ley. O sea, en el 2022 la ley no se irrespetó, porque el beneficiado de ese proceso era Abel Martínez. El candidato a vencer era Abel Martínez. El tipo que tenía aparentemente la mejor estructura era Abel Martínez. El que tenía la amenaza y el chantaje de que si perdía se iba y se llevaba medio partido, ya un partido drenado por la fuerza del pueblo, era Abel Martínez. Ahí no había problema. Ahí había democracia, institucionalidad y respeto a la ley, pero ahora no, dice Abel, según dice el destacado Soldevila. Nosotros desde el principio que se sometió a la discusión en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, fijamos nuestra posición. Nuestra posición fue clara. Tenemos que respetar los plazos que manda la ley. Oiga lo que dice Abel. El hombre que fue escogido bajo ese mismo criterio y en una circunstancia menos apremiante que la actual, porque vamos a evaluar qué tenía el Partido de la Liberación Dominicana de cara al 24. Bueno, venía con un 38% que logró Gonzalo Castillo en las elecciones del 20, pese a la Plaza de la Bandera, pese a todo lo que ocurrió contra el Partido de la Liberación Dominicana, un partido desgastado, una consigna de corrupción administrativa que fue muy bien posicionada por la sociedad civil y por el entonces partido opositor, PRM. Y Abel Martínez, que fue escogido mediante ese proceso, lo resultó porque el partido entendió que estando ya definida la cancha de la Fuerza del Pueblo con su candidato, que era Leonel, y también el PRM, que tenía a un presidente en ejercicio habilitado constitucionalmente para ese entonces, para continuar ahí, ellos entendían que tenían que hacer sus movimientos porque en verdad tenían un problema y necesitaban formar filas en torno a un candidato. Pero el PLD ahora está peor. Y está peor precisamente luego del proceso que encabezó Abel Martínez, que dejó a ese partido con un 10%. Y las diferencias que existen, que son reales y están documentadas entre los compañeros morados, Francisco Javier García y Abel Martínez, comenzaron precisamente en esa etapa. Ustedes no recuerdan que Francisco Javier García les renunció como director de campaña a Abel Martínez
en una carta histórica que es un documento que todo el que trabaja en campañas políticas haciendo carpintería electoral tiene que leerse, porque las críticas que hace Francisco Javier García son reales y son buenas y válidas para cualquiera que va a un proceso electoral. Denunció duplicidad de equipos, un equipo que tenía a Abel despachando con Gonzalo y otros actores del PLD, mientras Francisco Javier García estaba ninguneado, siendo un tipo que venía de dirigir la campaña de Leonel con éxito, la campaña de Danilo con éxito, pues decide renunciarle. También le critica de que la política tiene momentum, hay un timing para usted hacer actividades, porque usted no puede dejar que los temas se le vayan. Este es un país donde una noticia mata a la otra, y todavía vemos a Abel disvariando con ese mismo pecado que le criticó Francisco Javier García. Aparece hoy criticando los apagones después que el presidente va a Punta Catalina y ya Punta Catalina entra en funcionamiento, cuando otros actores de la oposición inteligentemente tienen más de una semana dándole duro al tema. Desde ahí empiezan las diferencias de Francisco Javier García y de Abel Martínez, y probablemente lo que diga en el próximo martes, dígase mañana, Francisco Javier García pudiera estremecer el Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo propiciar el escenario que está esperando Abel Martínez. ¿A qué me refiero? Y con esto concluyo. Recuerdan que hace como 2 semanas, o creo que fue la semana pasada, no recuerdo, sí, la semana pasada, nosotros bien temprano, viendo esos titulares de la alianza entre Avancemos, el proyecto político dirigido por Amarante Baré, y la Fuerza del Pueblo, nosotros vaticinamos aquí temprano, mostramos la fotografía y dijimos: todo el que participó en esa rueda de prensa, que cayó en el gancho de Danilo Medina de que, ay, yo no quiero seguir la presidencia, Sangre Nueva, y Charlie Mariotti también, yo no sigo en la secretaría, se va a renovar todo esto. Todo el que participó en esa rueda de prensa, le decía yo en mi comentario, ponga su barba en remojo, porque ya Amarante lo habían expulsado del partido, deshonrosamente, como siempre dicen ellos. Y ahí estaba Sabiñón. Domingo Contreras hace tiempo que se fue inteligente, no esperó que lo desconsideraran, ¿verdad?, a su juicio. Bueno, pues ya usted vio lo que pasó. Ese mismo día en la tarde sometieron al tribunal a varias personas y decidieron renunciar. Y hoy entonces le vaticino lo siguiente: Abel Martínez está esperando el momento idóneo para irse del Partido de la Liberación Dominicana. Y está haciendo todo lo necesario para que se le someta a un juicio disciplinario y salir victimizado, porque es la estrategia que se ha implementado. Primero la usó Leonel, que con toda razón, después de lo que pasó el 6 de octubre del año 2019 en esas primarias, no le quedaba otro camino que salir, pero hace tiempo que lo estaban ninguneando como presidente del PLD a la sazón, que no podía convocar una reunión del comité político, porque el danilismo no se lo permitía, y desde que se fue, el comité político se reúne ya sin problema. Duraba meses para reunirse, porque ya no tenía. ¿Qué pasó con Leonel? Cuando se dio la coyuntura se fue. Amarante igualmente aprovechó la expulsión. Bueno, no, pero él no le dio tiempo de irse, a él lo fueron. Pero igualmente crea su proyecto, porque no quieren irse tranquilamente, necesitan la victimización. Póngame la imagen, director, para concluir. Póngame la imagen. Ese título de Abel Martínez diciendo que el PLD no tiene dueño es un mensaje directo a Danilo Medina. El recurso sometido al Tribunal Superior Electoral fue otra provocación a la dirigencia del PLD. Y lo que va a decir mañana Francisco Javier García sobre el proceso interno quizás sea lo que está esperando Abel Martínez para salir del Partido de la Liberación Dominicana victimizado, porque él sabe que el chantaje de que si él no gana la candidatura se va con toda su gente, ya el danilismo no lo va a tolerar nunca más.